Hola, ¿qué tal mis amigos? Un saludo muy especial. Mi nombre es Otto Bermúdez, soy colombiano, vivo en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, tengo 45 años de edad y para mí es un placer enorme recibir esta invitación del Rosario de las 11. He tenido la oportunidad de escuchar algunos testimonios muy impactantes para mi vida, son demasiado edificantes y bueno, es un placer, repito, un privilegio enorme poder formar parte de estos testimonios. Más que un testimonio, más que una charla, simplemente es como compartir con ustedes un poquito de mi vida, porque siempre he tenido claro que el texto de Jeremías 1:5 es mucho, mucho más verídico que cualquier cosa donde Dios dice, desde antes de que nacieras ya te conocía y desde el vientre de tu madre ya te había elegido. Creo que es una realidad porque todo lo que hemos vivido nosotros, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cada una de las experiencias que nosotros vivimos tiene un para qué. Normalmente nosotros, cuando pasan algunas cosas en nuestra vida, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y en mi experiencia de vida he ido entendiendo que Dios poco a poco se encarga de ir cambiando esos por qué y comienza a convertirlos en para qué. Y bueno, eso es lo que voy a hacer contándoles un poco de mi vida. Como les dije, tengo 45 años de edad. Nací aquí en Colombia, en el seno de una familia musical. Soy músico de profesión y, y bueno, de generación en generación hemos sido músicos en mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, somos 4 hermanos, todos somos músicos. Desde muy pequeñito nos enseñaron la música como algunas personas les enseñaron las tablas de multiplicar, a veces a la fuerza. y el entorno en el que me he movido desde niño ha sido la música. Pero adicional a eso, nací también en una familia no católica. Nací en una familia de testigos de Jehová. Y a esta altura de la charla yo siempre trato de hacer una aclaración muy especial para mí. Y es, nosotros no estamos aquí reunidos para hablar mal de nadie, ni de ninguna doctrina, ni de ninguna religión. Aquí no estamos para hablar mal de nadie. Amamos y respetamos a nuestros hermanos separados, que entre otras cosas me encantó mucho cuando empecé a escucharles, empecé a escuchar el término de hermanitos esperados, porque es un término, para mí es un término muy amoroso, pero es con todo el respeto que estamos. Sin embargo, hay realidades que hay que comentar y hay realidades que existen en el interior de las diferentes doctrinas que hay. Entonces voy a contar un poquitico sobre las con las que yo me crié. Los Testigos de Jehová, la organización de los Testigos de Jehová, tiene 3 puntos característicos que es de lo que vamos a conversar durante este ratico, para que tú lo tengas en cuenta porque vamos a estar hablando sobre estos 3 puntos. El primero es ser muy radicales en sus doctrinas, ser muy radicales y en sus creencias. La segunda, no creen en los milagros. Los testigos de Jehová no creen en los milagros actualmente. Y 3, los testigos de Jehová no creen en la Virgen María. No reconocen a la Virgen María como la Madre de Dios y no la reconocen como la intercesora nuestra ante el Padre. Pues bien, fueron los 3 puntos en los que Dios, diría yo, que quiso trabajar conmigo. Seguramente tiene otros puntos en los que quiere trabajar contigo, pero vamos a conversar sobre la experiencia o sobre mi experiencia personal. Cuando tenía más o menos unos 15 años de edad, vivíamos hacia el norte, hacia la parte caribe de Colombia. Y yo de deporte, yo corría motos de deporte. Y en una de estas competencias tuve un accidente. En ese accidente me fracturé la pierna derecha en 8 partes. Cuando llegamos al hospital, mis papás llegaron, sale el médico y el médico habla con mis papás y les dice, bueno, papás, tenemos 2 opciones. Una, le ponemos una transfusión de sangre al muchacho para poderle hacer la cirugía y la reconstrucción de la pierna. O 2, debemos amputar la pierna desde la parte de arriba, desde la raíz de la pierna. De una manera muy radical,
mis papás le dijeron al médico, ampute la pierna. Y el médico, me dicen a mí que el médico les dice a mis papás, bueno, nosotros tenemos unos códigos y por estos códigos que tenemos se me hace muy difícil amputarle la pierna a un muchacho de 15 años simplemente por una negligencia religiosa. Y entró el médico a hacer su cirugía. Cuando el médico va entrando, mi papá le dice de una manera muy contundente y tajante, le dice, si usted le pone sangre a él se le va a podrir esa pierna. Pues bien, hoy en día, le repito, tengo 45 años de edad y tengo una pierna derecha en perfecto estado, para la gloria de Dios. Sin embargo, en el proceso de recuperación de esta cirugía, comencé a tener ciertos problemas en mi familia. A pesar de que era tan joven, siempre comenzó a ver como una diferencia, una diferencia. Yo comencé a pensar y a desarrollar en mi corazón un dolor cuando me di cuenta lo que había sucedido. Y empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que sentir este dolor? ¿Por qué mis papás tenían que tomar esa decisión? Y ese dolor se incrementaba más cuando teníamos alguna discusión en la casa, cuando teníamos alguna discusión con mis padres, y salían a flote algunas palabras como, es que tú eres así porque tienes sangre maldita, es que tú eres así porque tienes sangre contaminada. Imagínense ustedes, palabras como estas en el corazón de un muchacho de 16 años ya, entraban como puñal. Y era mucho más el dolor. Y siempre fue la pregunta, ¿por qué? En mis oraciones le decía a Dios, Señor, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué tengo que sentir esto? Y entonces, para ganarme de alguna manera la aceptación de mis papás, empecé a meterme más en la organización de los testigos de Jehová, hasta llegar a tener nombramientos. Llegué a ser precursor regular, precursor auxiliar, luego precursor regular, luego siervo ministerial. Pero siempre existía esa diferencia, siempre había una diferencia en el trato de mis hermanos conmigo. Y comencé a entender las cosas, comencé a empezar a llegar a ese para qué cuando tuve 23 años de edad. A mis 23 años de edad fui papá por primera vez, fui papá soltero. Y mi hija nace con una enfermedad que se llama enterocolitis. La enterocolitis es una enfermedad que le da a los recién nacidos y es como una infección que le da a los recién nacidos cuando ingieren líquido amniótico. Entonces es una infección, les decía, que le produce y le provoca a los niños unas perforaciones en el intestino. Entonces, cuando mi hija nace 31 de diciembre, para colmo de remate, que es el día que los músicos tenemos más trabajo, y nace 31 de diciembre, yo no estaba en el país. Cuando la niña la llevan a donde la mamá para que le dé por primera vez el alimento materno, se resiente el intestino y mi hija comienza a tener una hemorragia por todas las partes de su cuerpo, una hemorragia intensa. Yo llego al país el 3 de enero, porque estaba pues viajando, como les dije. Yo llego el 3 de enero y el 3 de enero cuando yo llego al hospital, me llama el médico, me lleva a un consultorio y en el consultorio me dice unas palabras que comenzaron a hacer que todo empezara a sincronizar de manera exacta. El médico me dice, papá, tenemos dos opciones. O le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poder hacer una cirugía o la tenemos que dejar a la suerte. Le aclaro algo, papá, me dice el médico. De cada 10 niños que nacen con enterocolitis, al año, uno se salva. Y como su hija nació 31 de diciembre, yo creo que el de este año ya se salvó. Fueron las palabras del médico. Todavía era testigo de Jehová en ese momento. Pero siento que en cuestiones de segundos comencé a entender muchas cosas. Y empecé a entender que lo que había sucedido conmigo en mi adolescencia simplemente había servido para que yo empezara a prepararme para lo que iba a vivir en este momento con mi hija.
Así que de manera también muy contundente y muy tajante, yo le dije al médico, le dije, doctor, yo voy a colocar la sangre para que usted le haga la transfusión de sangre a mi hija. Hoy puedo decir que tengo una hija de 21 años de edad en perfecto estado de salud, que está cumpliendo sus sueños y que está viviendo su vida. Sin embargo, aunque mi hija comenzó a recuperarse de una manera muy rápida, muy notable, esto empezó a traerme problemas. La decisión que tomé de la transfusión de sangre para mi hija comenzó a traerme problemas en la organización de los testigos. Hasta el punto y hasta el grado que tomaron la decisión de expulsarme de los testigos de Jehová. Entonces, antes de expulsarme de los testigos de Jehová, yo pasé mi carta de renuncia y creo que allí es donde comienza la otra parte de la historia, la otra parte de mi historia, y es por lo siguiente. Como ya no tenía la opresión de la religión, como ya no tenía la opresión de ese Dios quizás de alguna manera castigador que tenía en mi corazón y que pensaba que existía, ya no tenía la opresión de la doctrina, entonces me fui al otro extremo, como todos los seres humanos, porque es muy difícil encontrar un ser humano que se acomode al centro. Entonces me fui al otro extremo y fue cuando comencé a llevar la vida de lo que aquí en Colombia, o no sé si allá también le llaman, la vida de la farándula. Entonces empecé a trabajar con las diferentes orquestas, empecé a viajar por el mundo con estas orquestas, empecé a trabajar y a llevar lo que yo digo, lo que yo siempre he dicho que es como el exceso de los excesos, ¿cierto? Es como si hubiera soltado una bolita de nieve desde la parte de arriba de una montaña y esa bolita de nieve se dejó venir hacia abajo. ¿Y qué sucede con una bolita de nieve cuando la sueltas desde arriba? Comienza a crecer, a crecer, a crecer. Por eso les digo que empecé a vivir el exceso de los excesos, porque empecé a trabajar mucho y comenzó a llegar a mi vida cuando yo menos me lo imaginé, empezó a llegar a mi vida una cantidad de excesos. Llegó el exceso de trabajo y con el exceso de trabajo llegó el exceso de viajes. Con el exceso de viajes llegó el exceso de dinero. Con el exceso de dinero empezó a llegar el exceso de las fiestas. Y con el exceso de las fiestas comenzó a llegar el exceso de alcohol. Llegó el exceso de dinero, el exceso de drogas, perdón. Mi vida sentimental empezó a volverse un caos por completo. Y bueno, imagínense ustedes, yo joven, estaba soltero en ese momento, lleno de trabajo, lleno de dinero, lleno de fiestas o de rumbas, como le llamamos acá en Colombia. Yo tenía el mundo en la mano, ese era mi mundo. Entonces mi vida pasaba así, mi vida pasaba de rumba, de fiesta en fiesta, de avión en avión, de viaje en viaje, de concierto en concierto. Y con esas fiestas vivía tomado, vivía drogado, pero me gozaba lo que estaba pasando en ese momento, ¿cierto? Recuerdo mucho que yo trato de hacer como una comparación más o menos para que ustedes entiendan el nivel de exceso en el que vivíamos. Nosotros podíamos salir de viaje un día, salíamos para alguna ciudad o para algún país incluso, y regresar al día siguiente y no nos acordábamos de lo que habíamos cantado la noche anterior. Ese era el estado en el que empezamos, en el que estábamos, en el que vivíamos. La cosa se empezó a convertir más fuerte cuando ya esto se empezó a volver algo de todos los días. Entonces, todos los días vivía igual, enlagunado, todos los días vivía drogado, todos los días vivía alcoholizado. Y empecé de alguna manera a depender de esto. Ya para poderme montar a un escenario tenía que tener cierto grado de licor en el cuerpo, tenía que tener cierto grado de droga en el cuerpo para poder rendir. Recuerdo que en alguna ocasión, algo muy especial, es que viajamos a Nueva York. Era la primera vez que yo viajaba con esta orquesta, viajamos a Nueva York
estábamos en el lobby del hotel y estaban empezando a distribuir las habitaciones y nos correspondía de a 2 músicos por cada habitación. Había algo muy particular en esa orquesta, y es que cuando estábamos en el lobby había un músico especial al que yo veía que todo el mundo le sacaba el cuerpo. Entonces todo el mundo era, no, quédate vos con él, no, quédate vos. Y yo veía que todo el mundo le sacaba el cuerpo a este músico. Y pues claro, como yo era el nuevo, pues me lo pusieron a mí, ¿cierto? Me di cuenta el por qué la gente le sacaba el cuerpo a este músico al día siguiente. Y les voy a contar por qué. Porque al día siguiente me tocó empezar a aguantármele a este músico el rosario a las 4 de la mañana, la coronilla a las 6 de la mañana, oración antes del desayuno, leía la Biblia al mediodía, hacía coronilla a las 3 de la tarde, hacía el rosario a las 4 de la tarde, hacía oración en el camerino antes de montarnos a cantar, hacía oración cuando terminábamos y llegábamos a la habitación. Yo recuerdo que yo llegaba a la habitación del hotel a por ahí tipo 4 de la mañana más o menos, y yo llegaba enrumbado, como le llamamos, enfiestado, con un vaso de licor en la mano. Y cuando yo abría la habitación, encontraba a este hombre, lo encontraba arrodillado en la cama, haciendo el rosario. Y entonces cuando yo entraba a la habitación, él empezaba a hacer el rosario en voz alta. Y a mí a lo último hasta eso me gustaba, ya porque eso me, eso me hacía conciliar el sueño, eso me arrullaba. Entonces yo lo escuchaba a él hacer el rosario y yo caía profundo. Los 3, 4 primeros días fueron, bueno, pasables, pero después del cuarto día ya empezó a volverse fastidioso para mí. Entonces empecé a preguntarle, cuando entraba yo, ay, Señor, ¿por qué me tocó este hombre a mí? ¿Cierto? Y empecé a quejarme de alguna manera, porque era incómodo para mí. Sin embargo, este hombre, durante toda la gira que tuvimos, estuvo muy pendiente y me decía, Otto, yo estoy orando por ti. Y yo le decía, bueno, sí, gracias. Y cuando terminó la gira, yo dije, Señor, gracias, porque se me acabó este martirio. Nos despedimos, cada quien se fue por su lugar, pero mi vida continuó igual. Aunque empecé a admirar, aunque lo admiraba mucho a él por su juicio, por su, por su manera de manejar la carrera, su carrera musical, eh, la verdad es que no pasó de más. Yo seguí con mi vida, regresé a Colombia y seguí con mi vida, seguí con mis excesos. Y cada día era más exceso, cada día era más trabajo, cada día era más viajes, cada día era más dinero, era más fiestas, más alcohol, más drogas. Eh, pero seguía pensando que tenía el mundo en la mano, ¿cierto? Pasaba, miraba por encima del hombro a todo el mundo, porque tenía mi vida perfecta, la tenía organizada, no me faltaba nada. Y eran más excesos. Yo lo he dicho siempre, las abuelas de uno nunca se equivocan. Cuando las abuelas te dicen que todo lo que el hombre hace tiene un efecto y una consecuencia. De hecho, la Biblia ya lo había dicho antes. Cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. En mi caso no se hizo esperar esto. El 22 de diciembre del año 2012, estando yo en un escenario, estando en la mitad de un concierto, a mí me da un derrame. Y en cuestión de 2 horas, este derrame se me convirtió en una trombosis cerebral. Cuando yo llegué a la clínica, recuerdo, bueno, sí, más o menos, cuando yo llegué a la clínica, el estado en el que yo llegué fue el siguiente. El ojo derecho se me cerró y se me volteó, me quedé en diagonal. La boca, el extremo izquierdo de la boca se me torció y me quedó en línea con la nariz. El oído derecho se me tapó por completo. Y al pasar de derrame a trombosis, me destruyó por completo una cuerda vocal. La lengua quedó muerta por completo. Entonces, imagínense ustedes un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, medio loco, no sé, es como si me hubiera estrellado en cuestión de milésimas de segundos.
Estuve 5 días hospitalizado y al quinto día me dieron de alta del hospital, de la clínica donde estaba. Y yo llego a mi casa, yo vivía solo. Había una señora que iba todos los días a ayudarme a la casa, pues a trabajar conmigo. Y cuando yo llego, que yo llego mudo por completo, la señora toma el teléfono para llamar a mis papás, para decirle lo que había pasado con mi vida. Contesta mi mamá y mi mamá le dice a ella, dígale a él que cuando él renunció a ser testigo de Jehová, también renunció a esta familia, y colgó el teléfono. Empezó a caérseme todo ese mundo, porque el dinero se empezó a acabar, los amigos se acabaron por completo, ya no tenía familia. Yo siempre pensé que había sido un buen papá, porque siempre estaba consignando dinero, depositando dinero. Y cuando yo quería ser mejor papá, pues depositaba más dinero. Pero en ese momento me di cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá, porque yo nunca estuve presente. Entonces empecé a preguntarme, hey, ¿y no tenías el mundo en la mano? No eras el dueño, no eras el rey del mundo porque todo lo tenías. En cuestión de días, porque fue muy rápido, empecé a verme en un apartamento solo. El teléfono que sonaba todo el día no volvió a sonar. No tenía a dónde llegar. Enfermo, empecé a caer en la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes hoy en día, que es la depresión. Y lo primero que empecé a hacer cuando empecé a estar deprimido, lo primero que empecé a hacer fue a tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera de noche. Tomaba pastillas para dormir 72 horas. Y cuando me despertaba después de las 72 horas, me iba al baño a mirarme en el espejo a ver si ya había despertado de esa pesadilla. Y todos los días me veía más hinchado, más torcido. Ahora bien, como a mí me enseñaron que los milagros no existían, entonces no tenía ninguna esperanza. Se me había acabado el mundo. Ese mundo que yo pensé que tenía en la mano se me había acabado. Y era como decía la Biblia, era como tratar de agarrar el viento, porque me daba cuenta que realmente no tenía nada en las manos. Hasta que un día, completamente desesperado en medio de mi depresión, totalmente desesperado, hice lo que yo pensé que era una oración. Y, y bueno, yo le dije a Dios, bueno, si no me vas a ayudar y si no vas a hacer nada conmigo, allá te voy a llegar, ¿cierto? Y ese día ni siquiera lo pensé, porque yo digo que yo no pensé en esto, sino que ese día yo tomé la decisión de quitarme la vida. Y, y ese día me levanté muy temprano, compré algunas cosas para quitarme la vida. Y cuando estaba a segundos de quitarme la vida, sonó el teléfono que hacía cerca de 4 meses no sonaba. Cuando yo medio logro contestar, con la lengua muy enredada, medio logro contestar, del otro lado del teléfono me dijo alguien, hola Otto, mi hermano, mira, yo estoy del otro lado del mundo, aquí ya es de noche, pero mi hermano, estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, ¿cómo estás? Sé lo que muchos tienen en la mente en este momentico. Y es así. Era exactamente el músico que hacía algunos años había estado conmigo en Nueva York, al que yo llegaba y encontraba arrodillado a las 4 de la mañana haciendo su rosario en la habitación. Y llevábamos mucho tiempo sin hablar. Él no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo conmigo. Simplemente ese día me dijo, estoy haciendo un rosario y me acordé de ti. La primera pregunta que se me vino a la mente a mí fue, ¿existen o no existen los milagros? Yo aquí hago un paréntesis normal y quiero compartirlo con ustedes. Fíjense el poder que tiene la oración. Una oración, un rosario fue lo que salvó mi vida, literalmente salvó mi vida. Somos conscientes a veces de cuánto podemos salvar con un rosario.
¿Cuánto podemos salvar con una oración? Y bueno, cierro paréntesis para seguirles contando la historia. Resulta que cuando este hombre me pregunta cómo estás, yo suelto a llorar y con la lengua enredada y todo medio empiezo a explicarle lo que estaba pasando con mi vida. Yo pienso que a este pobre hombre le tuvo que haber llegado el recibo del teléfono, quién sabe por dónde, porque fue mucho lo que conversamos mientras él trataba como de medio interpretarme lo que yo trataba de medio hablarle. Cuando yo le comento a él lo que está sucediendo, este hombre me dice, Otto, mira, precisamente mañana, o sea, al día siguiente, va a haber allá en Medellín un evento muy especial. Yo creo que tú deberías ir a ese lugar porque te va a ayudar. Fue lo que me dijo. Como él sabía que yo no creía ni en vírgenes, ni en santos, ni en Cristo, ni en nada de eso, pues no me quiso decir para dónde iba. Pero después con los años, con el tiempo, me di cuenta que fui a caer y que me mandó para un Pentecostés. Entonces resulta que cuando yo llego a ese lugar, yo llego a ese lugar como normalmente nosotros llegamos a los pies de Dios, o como llegamos a una iglesia, o como llegamos a un retiro, más por desespero que por fe, porque el ser humano es así. Normalmente llegamos y buscamos a Dios más cuando estamos desesperados que por una fe realmente real. Entonces yo llego a ese lugar y cuando yo entro a ese lugar, había mucha gente. Y cuando yo llego a ese lugar, estaba un padre que aquí en Colombia queremos muchísimo, se llama el padre John Mario Montoya, y el padre John Mario estaba presidiendo este evento. Cuando yo entro al lugar donde estaba, en una plaza de toros, cuando yo llego al lugar, el padre está haciendo una oración y las primeras palabras que yo escuché, fueron: entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Entrégale tus cargas a la Virgen María, ella intercederá ante Dios por ti. Entonces la primera reacción que yo tuve fue, pero bueno, ¿a cuál María? Si a mí nunca me la presentaron. A mí siempre me enseñaron que la Virgen María no existe, que no es la madre de Dios, me enseñaron que los milagros no existen, me enseñaron que María no intercede ante Dios. Entonces yo decía, bueno, ¿y aquel María? ¿Y cómo? Decía yo. En ese momento, cuando yo escuché esas palabras, la única reacción que fue arrodillarme ahí donde estaba parado. Esa fue la única reacción que tuve. Entonces me arrodillo ahí donde estaba parado, y yo le digo a María, bueno, yo no te conozco. De hecho, no sé si existes o no. Eso fue lo que le dije. Pero si tú de verdad existes, y si de verdad tú intercedes ante Dios por mí y por lo que yo estoy pasando en este momento, entonces yo te voy a conocer. Y le dije, te voy a conocer como para no comprometerme mucho, como para no comprometerme y no decir, no, te voy a servir, no. Entonces, como para ir por los laditos, le dije, yo te voy a conocer. Ahora bien, cuando yo hago esa oración, ¿sabe cómo me levanté? Igualito que como me arrodillé. Mucha gente a veces piensa, no, este se levantó ya cantando y hablando. No. Yo me levanté físicamente igual. Y hago la aclaración porque el ser humano es así. Nosotros queremos que Dios actúe así cuando nosotros decimos. Y no entendemos que Dios tiene una manera de actuar diferente. Entonces, yo me levanto físicamente igual, pero yo sentí que adentro había algo que había cambiado. ¿Y sabes cómo empecé a darme cuenta de eso? Porque cuando el evento terminó, cuando terminó este Pentecostés, por primera vez en muchos días, lo primero que sentí en mi corazón fueron las ganas de volver a la casa. Algo ya se había activado. Entonces, hoy en día puedo compartir contigo un principio bíblico muy especial, y es para que lo tengas en cuenta. La oración activa la fe y la fe activa el milagro. Esta fórmula no falla.
La oración activa la fe y la fe activa el milagro. Te lo digo porque después de esa oración, repito, había algo, era como si el chip se hubiera cambiado. Y había algo que ya me impulsó a ir a la casa, me impulsó al día siguiente, volver al médico a retomar las terapias que había perdido. Empecé a quitar, a destapar otra vez las ventanas de mi apartamento, porque algo adentro había, aunque físicamente estaba igual, algo había que ya me había dado como cierta esperanza. Y, y cuando yo llego, voy al médico, otra vez a retomar las terapias, perdón, que tenía. Entonces el médico me dice, bueno, Otto, mira, y cuando uno tiene trombosis y está en un proceso de terapia, lo primero que hacen los médicos es que comienzan a mostrarte imágenes y videos y fotos de personas que han pasado por trombosis. Entonces te dicen, mira, tú vas a quedar así. Y empiezan a mostrarme ciertas fotos, porque forma parte de la terapia. Lo otro que me dice el doctor es, tu recuperación está diagnosticada más o menos para dentro de 1 año y medio o 2 años con terapia, teniendo en cuenta que vas a quedar con estas secuelas físicas. Y lo otro, Otto, es que la cuerda vocal quedó completamente destruida. Así que es mejor que te consigas otro trabajo porque no vas a volver a cantar. Eso fue lo más fuerte que me dijo ese día. Yo regreso a mi casa, pero continúo con las terapias. Y la verdad, tengo que ser muy honesto y muy sincero, todavía continuaba caído en esa depresión tan impresionante. Entonces, yo vivía en un segundo piso y en el primer piso había como una especie, como un jardín, como una especie de terraza de antejardín. Y yo salía todos los días en la mañana a tomarme un tinto en el balcón y todos los días en la mañana me encontraba en el piso de abajo con una señora de edad que ya hoy en día está en la presencia de Dios. Pero todos los días me encontraba con ella y nos saludábamos. Un día cualquiera, esta señora me dice, Otto, me aborda y me dice, Otto, yo lo veo a usted muy triste. ¿Usted por qué no le reza a la Virgen? Y entonces yo le dije a ella, lo que pasa es que yo no sé rezar. Y ella me regaló una estampita de la Virgen de Guadalupe. Y en la parte de atrás de la estampita de la Virgen estaba escrito el Ave María. Y ella me dijo, comience por esto, comience por rezar esta oración que es el Ave María todos los días. Y hágalo con mucha fe. Entonces yo empecé a hacerlo todos los días, empecé a hacerlo. Y además de eso, ella me dijo, mire, le voy a dar una dirección que queda aquí cerca para que usted vaya. Allá es un lugar para orar. No se preocupe, que yo sé que usted no cree ni en vírgenes, ni en santos, ni en cristos, pero allá en ese lugar usted va a poder encontrar un poquito de paz y de pronto va a poder aprender a orar más fácil. Entonces me dio la dirección y yo fui ese día por la tarde a ese sitio. Efectivamente, no había nada. Era un cuartico pequeño con unas bancas, pero no más. Habían dos señoras sentadas, pero las señoras no decían nada. Las paredes eran blancas, blancas completamente, pero tampoco tenían nada. Al frente mío había como un cuadrito con algo bonito, pequeño, pero listo, hasta ahí. Pero en ese sitio había algo especial. ¿Qué era? No sé, o no sabía en ese momento. Pero había algo especial. Entonces empecé a sentir como paz en ese lugar y comencé a ir a ese lugar todos los días. Todos los días empecé a ir. Por 4 meses más o menos fui todos los días, lunes, festivos, domingos, todos los días iba a ese lugar y encontraba paz. Empecé a encontrar en ese lugar algo que me llamaba la atención. Y empecé a investigar y empecé a conocer, me tomé la tarea de empezar a conocer sobre la Virgen María. Y empecé a estudiar sobre la Virgen María y empezó mi recuperación de una manera impresionante. Yo llegaba donde el médico y el médico me decía, ¿usted a dónde, qué brujo está yendo? Porque realmente la recuperación que tenía
iba muy avanzada, iba muy acelerada. De hecho, yo hoy en día también lo digo, el mejor negocio que un ser humano puede hacer se llama pacto de fe con Dios. O pacto de fe con Dios. Y cuando uno coloca, se las voy a colocar por acá, cuando uno coloca a esta señora como tu garante, como el testigo de ese pacto que haces con Dios, esa fórmula no falla. Es como si Dios pagara por adelantado cuando tú haces un pacto con Él. Es como si Él se saliera del negocio rápido, como si Él te dijera, bueno, aquí está la parte mía, tú verás si después me cumples o no. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque exactamente, 6 meses después de haber estado yo en esa plaza de toros, en ese Pentecostés, estaba yo haciendo mi primer concierto. ¿Cómo? No sé. De un tiempo para acá yo tomé la decisión de no volver a preguntarle a Dios cómo, ni por qué, ni nada. Pero dejé que Él actuara. Hay algo que el ser humano le cuesta muchísimo aprender, sobre todo después de que le pedimos a Dios algo. Y eso se llama proceso. Y el proceso a veces es doloroso, el proceso a veces demora, pero la recompensa siempre va a llegar. Yo hoy en día lo digo en mis charlas y en mis conferencias, que una frase muy especial que aprendí, que Dios puso en mi corazón, es: en la oración, cuando tú te arrodillas con la angustia, siempre te levantas con la bendición. Porque la mayor bendición que hay es que Dios nos escucha. Es que tenemos una intercesora que se llama la Virgen María y que es real. Y ese es el primer milagro que hay. Entonces, cuando tú te arrodillas con la angustia, siempre te vas a levantar con la bendición. San Juan Pablo II decía unas frases muy especiales y es: las guerras más grandes se han ganado de rodillas en una habitación. Hay algo que tiene el cristiano que se llama el altar de la oración. Y en ese altar de la oración está la Virgen María presente. Cuando tú colocas tus plegarias, cuando tú colocas tus cargas en ese altar de la oración y la colocas a ella como tu garante, siempre vas a tener una bendición. Eso te lo digo yo, porque no me lo contaron, es porque yo lo viví. Y comencé a recibir a partir de ahí, después de que empecé a tomar la decisión de entregarle mi vida a Dios, de empezar a conocer más sobre la Virgen María, empezar a conocer cómo actúa Dios, cómo actúa la Virgen María como intercesora. Empezaron a llegar las bendiciones poco a poco, pero muy rápidas. La primera bendición que llegó, como les comenté, recuperé otra vez el habla, recuperé la cuerda vocal, comencé a cantar después de que los médicos me dijeron no lo vas a hacer. Luego comenzó a llegar a mi vida todo lo que había perdido, todo lo que el pecado me había quitado, comencé a recibirlo. Entonces llegó a mi vida una familia, llegó mi esposa, Katy, llegó con una familia que yo lo digo, me emociono cuando digo que fue el mayor regalo que Dios. Yo he dicho siempre que de mi esposa, cuando la presento, digo que es la heroína de mi vida. Katy y es la bendición más grande y más hermosa que Dios me ha dado, porque fue una mujer que llegó a mi vida para aportarle y para tomarme la mano y enseñarme este camino, enseñarme el camino de ingreso a esta comunidad, a esta iglesia, que es la iglesia de Dios, la iglesia católica que yo no conocía. Es el instrumento que Dios utilizó para hacerme conocer y para poder entrar y llegar allá. Les cuento que empecé a recuperar el canto y empecé a cambiar un poquitico el concepto. Entonces dije, bueno, además de eso, yo necesito hablarle de esto a la gente y necesito hacerlo con el talento que Dios me dio. Entonces, el enemigo, que yo siempre lo digo, el enemigo es astuto. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente procurando devorar a alguien. Y
Y Satanás es tan astuto que Satanás te ataca donde sabe que te va a hacer daño. Si tu problema es económico, Satanás nunca te va a atacar en la familia. Si tu problema es la familia, Satanás nunca te va a atacar en lo económico. Satanás ataca donde sabe que va a dañar, donde sabe que va a hacer daño. Y empezó a hacerme daño, no solamente en la parte física, que era mi medio de subsistencia, me atacó el don que Dios me dio, que fue el de la música. Entonces yo dije, si Satanás me atacó quitándome el don que Dios me dio, pues yo voy a utilizar ese don ahora que Dios me lo está regresando para servirle a Dios. Y tomé la decisión junto con mi esposa de empezar a cambiar y a enfocar la carrera musical que Dios me había dado, el don musical, para entonces hablar de Dios y hablar de la Virgen a través de la música. De ahí salieron mi primera producción musical llamada Tú estás aquí. Esta producción musical es como un recuento. Cada canción es un espacio y un momento de mi vida. Quiero invitarlos, por favor, a que la escuchen y a que junto conmigo tratemos de dar este mensaje, que es lo único que nosotros queremos. Recuperé la familia. Mi hija, hace más o menos unos 3 años se fue de viaje, se fue precisamente para España. Y antes de irse, a los 18 años de edad, me dio el primer te amo, el te amo que no me había dado en 18 años de vida. La relación con mis papás comenzó a mejorar, a pesar de que ya teníamos doctrinas completamente diferentes, comenzó a mejorar, pero yo no sé cómo. Simplemente empezó Dios a tocar el corazón de ellos, empezó a tocar mi corazón, empezamos a sanar muchas heridas, muchos dolores, y empezamos a darnos cuenta que era mejor hablar de familia y no de religión. Y poco a poco, Dios fue reconstruyendo esa relación familiar. Hoy en día, mis papás todavía continúan siendo testigos de Jehová, pero no nos llevamos mal. Y yo trato de hacer algo muy especial que también quiero aconsejarte, y es: deja que el Espíritu Santo haga su obra. No, a veces nos creemos nosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros empezamos como a querer forzar las cosas y entonces si ellos no son testigos, si ellos no son católicos, entonces voy a chocar. No. Si Dios me dio la oportunidad de reconstruir mi relación con mis papás, pues entonces concéntrate y haz que tu testimonio de vida poco a poco vaya predicándoles y hasta que Dios verá qué hace. El Espíritu Santo tiene el poder de cambiar. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, pero no es mi papel. Lo cierto es que empecé a disfrutar de las bendiciones que Dios empezó a darme. Recuperé la voz totalmente, logré hacer una producción musical, como les comenté, especialmente para Dios, y empecé a entrar y a conocer la iglesia de Dios, empecé a conocer la iglesia católica. Mire, yo les digo algo un poquito chistoso. Mi catequesis duró casi 7 meses. Y a mi esposa no le faltaba sino empacarme un lunch para mandarme, porque ella por las noches se sentaba, hacía tareas conmigo, me llevaba a las misas, a las Eucaristías, me explicaba todo lo que sucedía en la Eucaristía. Y bueno, el 22 de diciembre, bueno, perdón, antes de eso, quiero comentarles que empecé a conocer los diferentes ministerios y las diferentes comunidades de la Iglesia Católica. Llegué a uno muy especial, que es donde servimos mi esposa y yo en este momento, que es la comunidad de Emaús. Hice mi retiro. Me invitaron a alguien, me invitó a ese, bueno, mi esposa me invitó al retiro de Emaús. Y algo muy particular, el día que yo llegué, el primer día que llegué al retiro de Emaús, que no voy a contarles mucho porque tienen que vivirlo, pero el primer día que llegué al retiro de Emaús, en la noche nos llevaron a una capilla. Y cuando yo llegué a la capilla, me encontré con la sorpresa que cambiaría mi vida por completo. Yo digo que mi vida se partió, además de todo lo que había vivido, desde el primer día que llegué a este retiro espiritual. Cuando llegamos a la capilla, sobre el altar estaba la única cosita pequeña, bonita,
que yo veía en la pared del lugar donde yo iba a orar, el lugar a donde la señora me había enviado. Y fue cuando alguien se sentó a mi lado y me dijo, Él es el Santísimo. Y me di cuenta que lo que yo había hecho durante 4 meses, recuerdan que había sido ir todos los días a este lugar a orar, me paraba, me sentaba al frente de esa cosita bonita al frente. Y cuando alguien me dijo, ese es el Santísimo, me di cuenta que lo que yo había hecho durante cerca de 4 meses había sido tener una cita con Dios todos los días. Y yo no me había dado cuenta, porque Dios actúa así. Ese era el proceso que Dios quería que actuara. Luego, eh, repito, les repito entonces, comencé a aprender de la Iglesia Católica hasta que llegó el dichoso 15 de marzo del año 2020, 15 de marzo del 2020, y fue el día en el que pude tomar todos mis sacramentos como católico, fue el día que hice mi iniciación cristiana y hoy en día soy muy orgullosamente católico, apostólico y romano. Y aunque he tenido muchas contradictores, muchos detractores, yo me siento orgulloso. Yo hablaba, en alguna ocasión hablaba con nuestro obispo y le decía Monseñor, yo me siento, hay algo en mi corazón que me hace sentir orgulloso de ser católico. Y hay algo que me impulsa a llevar este testimonio por todo el mundo. Hay algo que me impulsa a llevar la palabra de Dios, algo que me impulsa a llevar la imagen de nuestra Virgen María a todo el mundo a través de mi música, a través de mis conferencias, a través de mis charlas. A eso es a lo que me dedico hoy en día, a llevar este mensaje a través de la música y a través de conferencias a diferentes partes del mundo. Así que aprovecho de una vez y me hago el invitado. Si ustedes, para nosotros, para mi esposa y para mí es un placer enorme compartir. El mayor deleite que tengo en mi vida hoy en día es hablar de Dios, hablar de la Virgen María, hablar de la Iglesia Católica. Ese para mí se convirtió en la prioridad en esto. Y bueno, mis hermanos, eso es lo que forma parte de mi vida. Espero que haya sido constructivo, que haya sido edificante para ustedes. Todos los días aprendemos de Dios. No se les olvide algo muy especial. La Biblia compara los momentos difíciles que tenemos con el desierto. De hecho, ustedes se han podido dar cuenta que la Biblia habla mucho del desierto. En el desierto fue donde el pueblo de Israel tuvo que atravesar ese proceso. Es en el desierto donde nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Pero también es en el desierto donde se ha contemplado la gloria de Dios. Es en el desierto donde el pueblo de Israel contempló el poder y la gloria de Dios. Fue en el desierto donde nuestro Señor Jesucristo pudo pudo combatir al enemigo. Y estos desiertos que nosotros estamos pasando son desiertos que Dios permite que sucedan para poder contemplar la gloria de Él. Así que yo te invito a que hoy en día tomes en tu corazón las mismas palabras que yo tomé ese día cuando llegué a esa plaza de toros, que el padre John Mario estaba diciendo. Entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Esa es mi historia. Quiero terminar comentándoles que pueden conocer un poquitico más de mi historia y de mi trabajo a través de mis redes sociales. Estoy como Otto Bermúdez con doble T, como lo ven ahí en la pantalla, Otto Bermúdez con doble T. Estamos en todos los canales, en YouTube están toda mi música, en las diferentes plataformas musicales. En mi sitio de Instagram están algunos de las charlas, conferencias que hemos dado y estamos para servir. El mayor deleite que hay para un cristiano es pronunciar siempre el nombre de Dios y de la Santísima Virgen a todo el mundo.
Así que quiero terminar con ustedes, si me lo permiten, con una oración y desearles a todos las mayores bendiciones, un próspero año 2023, que el Señor sea mostrando su santísima misericordia y, y su gloria a través de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Eh, Hoy quiero bendecir, Señor, este canal, Rosario de las 11, porque sé que es un canal que has colocado tú, Señor, para que entre todos podamos compartir nuestras diferentes experiencias que solamente tienen un solo propósito, y es hablar de tu gloriosa misericordia, de tu gran amor, del poder que tienes y de ese poder de intercesión que tiene nuestra Santísima Virgen María. Gracias, Señor, te doy por eso. Coloco en tus manos, Señor, el corazón, la vida de cada una de las personas que está escuchando este testimonio. Que seas tú llegando con él al corazón de cada persona que lo necesite, Señor. Quiero colocar también en tus manos, Señor, este 2023 que llega, en el que solamente vamos a poder contemplar tu santa voluntad, Señor. Esperamos que por favor nos des la fuerza, la fortaleza para poder combatir cada uno de los diferentes desafíos que trae este año, seguros que tú tienes el control de todo. Gracias, Virgencita María, por estar ahí, por siempre ser nuestra intercesora, por cubrirnos con tu manto sagrado. Te lo pedimos y lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo para todos, un abrazo, muchísimas bendiciones.